Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la serie Entrevistas técnicas para Big Tech Companies. Hoy vamos a estar hablando de un problema que está bastante bueno. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, bastante bueno. Vamos a abordar, como sabemos, primero la solución por fuerza bruta y después vamos a empezar a optimizar el problema mediante una técnica que nos va a servir bastante. Ya la adelanto, se llama, la técnica es Sliding Window, que va a servir para un montón de problemas. Así que, paciencia, esperemos hasta el otro video a ver cómo se desenvuelve esto. Pero el problema que tenemos hoy es Longest Substring. ¿Qué nos dice esto? A ver, imaginemos lo siguiente. Voy a minimizar esto que no me interesa. Problema. ¿Qué nos dice el problema? Dado un string, obviamente está en inglés, yo lo estoy traduciendo, bla, 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 debemos retornar el tamaño en length, por decirlo de alguna forma, de la subcadena más larga sin repetición de caracteres. Fíjense que seguimos con el tema de los arrays. ¿Qué significa todo esto, no? Entonces, cuando nosotros nos dan este problema y lo abordamos, en general nos dan una suerte de ejemplos, ¿sí? Entonces, imagínense que el ejemplo que nos dan es el siguiente, ¿no? Nos dan un string que es abcbbd, como es el ejemplo del netcode, y básicamente lo que nos dicen es que el output esperado es 3. ¿Qué significa esto? Fíjense que la máxima cadena sin repetición, si vamos poco a poco, es ABC. Fíjense que acá se repite la B de nuevo, ¿sí? Entonces como que acá cortaría ese substring, ¿no? Porque ya hay un elemento que está repetido en la cadena ABC, que es la letra B. Y podemos decir, bueno, ok, como ya cortamos ese substring, lo que podemos hacer es partir de acá, o de acá, si se quiere. CB, de nuevo, o sea, acá tenemos una repetición nuevamente. Entonces, como conclusión, el string o la subcadena más larga es esta, ABC, que tiene un length de 3. ¿Sí? Imaginemos el caso de esta subcadena, CCCC. ¿Cuál es la subcadena más larga? Y bueno, como están todas repetidas, ¿sí? La subcadena más larga en este caso sería 1, que es el output esperado. ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos que nos dan a continuación. Fíjense que podemos pedir más ejemplos en caso que no entendábamos o lo que fuese, no hay problema, ¿no? Si se quieren pedir más casos, está genial. En general te dan 4 o 5 casos con todas las posibilidades, ¿no? Como esto, por ejemplo. O si hay un string vacío, bueno, quiero devolver un 0. Esa es una de las preguntas que se le podrían hacer al entrevistador, ¿no? O sea, dado un string vacío, ¿qué debo retornar en ese caso? Y bueno, tengo que retornar un 0. Y si nos dan un string con un solo elemento, y bueno, tengo que retornar 1, ¿no? Entonces fíjense que acá medio que tenemos dos condiciones de corte. O sea, si el length del string es menor o igual a 1, lo que devolver es ese string, en definitiva, ese elemento, el length de ese elemento. En este caso 0, en este caso 1. Otro ejemplo bastante útil para terminar de entender cómo aproximarnos a este problema podría ser ABC, B de A. Fíjense qué pasa. A mí me gusta desarmarlo en pequeños subvectores, si se quiere, ¿no? No me gustaría directamente devolver el número, sino que me gusta, quizás a fines prácticos, entender cuál es la subcadena, plasmarla ahí, y recién ahí entender, bueno, el length es 3, el length es 1. Recomiendo que hagan lo mismo. No recomiendo que la solución la hagan de esta forma porque eso nos va a aumentar la complejidad espacial, ¿no? O sea, vamos a pasar de una complejidad O1 a una complejidad ON, que va a ser una estructura de tipo vector que estamos usando. Pero bueno, ahora lo vemos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la primera subcadena que es A, B, C. Esa es una subcadena, que es esta. Fíjense que no seguimos porque la B ya está repetida. Pero la siguiente subcadena, partiendo desde C, es C, P, P, A. Y fíjense que la subcadena más larga en este caso es la segunda y tiene 4 elementos. Entonces, el problema se va a reducir a entender qué hay en el bloque anterior y se reduce un problema de máximos, ¿no? O sea, ¿cuál tiene mayor longitud? Y bueno, esta. Y si viene otra con 5 elementos, y bueno, la de 5 es más grande. Entonces, vamos a terminar resolviendo un problema de, bueno, elegí el máximo entre estas subcadenas y va a ser un problema de máximos. ¿Cuál va a ser el approach? A ver, y pensemos un poco la forma, si se quiere, de pensar este problema, por lo menos en palabras. No voy a hacer ningún dibujito, no los voy a torturar.
Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir un poquito, ¿no? Vamos a verbalizar esto. Vamos a posicionar en el primer elemento. En este caso es A. Tomemos este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Bien. Nos posicionamos en el primer elemento. Bien. ¿Qué pasa? Me voy a hacer esta simple pregunta. Nos preguntamos. Perdón que sea tan verbal, pero me parece la mejor forma de entender cómo atacar el problema de entrada, ¿no? Nos preguntamos lo siguiente. ¿Vimos antes la letra A? Es una pregunta que me hago. A ver, estoy parado acá. Y no, claramente no vi antes la letra A. Ok, entonces, ¿no? La voy a agregar a un mapa que voy a estar creando para tener, digamos, registro de todos los elementos que pasaron por ahí. Y voy a decir, che, ¿vimos antes la letra A? No, buenísimo. Entonces, longest, que va a ser una variable que voy a tener, es 1. ¿Sí? La secuencia más larga hasta ahora es 1. Buenísimo. Seguimos. Nos posicionamos en la letra B, que es la contigua, ¿no? Entonces, vamos a preguntar lo mismo. ¿Vimos el carácter B previamente? Uy, ¿qué pasó acá? Previamente, no, vamos a actualizar nuestro mapa, no, actualizamos el mapa y longest va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos a actualizar un mapa y acumular, vamos a tener un contador. Vamos a la letra C, nos posicionamos en C y preguntamos, ¿vimos el carácter C en la cadena anteriormente? No. Actualizamos el mapa, longest es 3. Tuki, tuki, tuki. ¿Cómo pasamos esto a código? ¿No? Es después lo tricky quizá. Pero bueno, no es tan grave. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Y este es el breakpoint que quiero que veamos. Nos posicionamos en el cuarto elemento. Nos posicionamos en B de nuevo, que sería este, tuki. Nos posicionamos en B. ¿Vimos B antes? O sea, acá con vimos en B antes me refiero a buscar en un mapa, ¿no? Vamos a hacer un map.get o acceder a la propiedad del objeto. ¿Vimos B antes? Sí. Ah, mierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Reseteamos el mapa, porque ya está, listo. Reseteo el mapa, o sea, empecé una subcadena nueva. Y longest, igual, o sea, vamos a tener dos variables, ¿no? Una que acumula y otra de comparación. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que vamos a iterar las cosas. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto en código, en definitiva? Vamos a hacer una pequeña función que sea longest substring, que va a recibir un string. ¿Sí? Y fíjense como que la primera casuística la tenemos resuelta, ¿no? Esta de que si llega vacío o llega un elemento. Sí, string.length es menor o igual a 1, y tengo dos posibilidades, puedo retornar o 0 o retornar 1. Como va a depender de la entrada, vamos a retornar string.length. ¿Sí? Si es 0, retornamos 0, si es 1, retornamos 1. Y fíjense que acá viene como la parte divertida, ¿no? Vamos a crear un longest y le vamos a inicializar en 0. Y acá es donde vamos a empezar con nuestra primera iteración. Vamos a ver que acá, hasta que tengamos la técnica del sliding window, vamos a tener dos ciclos. Va a ser una iteración de tipo ON cuadrado, o sea, una complejidad temporal de esta forma. Entonces, hasta que veamos esa técnica de optimización del problema, vamos a recurrir a la fuerza bruta, que es una de las mejores formas de empezar a resolver este tipo de problemas, ¿no? En general, lo que hacemos es un primer approach en la entrevista, y después lo que vamos haciendo es charlar con el entrevistador y ir mejorando nuestro problema charlando con la otra persona. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como una mezcla entre los shifting pointers acá, ¿no? Vamos a empezar en left igual 0 y vamos a ir hasta que left sea menor al string.length. Y vamos a sumar de out. ¿Sí? Entonces, nuestro primer puntero se va a posicionar, quiero agarrar esto, así lo vamos chusmeando, tuki. Vamos a empezar acá. ¿Sí? Y por otra parte, vamos a hacer un scene chars, que va a ser un objeto. Podría ser un mapa, ¿no? O sea, podemos inicializar esto tranquilamente con un new map, si quisiéramos. Y ahí usar el get, el set y demás, como habíamos visto. Pero para fines prácticos realmente es lo mismo. Y de hecho, capaz el mapa nos puede ayudar o nos puede complicar, depende de cómo lo planteemos, porque recuerden que
el hash map este no aceptaría duplicados, ¿no? Entonces capaz tendríamos que tener alguna validación adicional. Pero bueno, let. Y vamos a hacer una variable que se encargue de almacenar, de acumular el current length de la subcadena en la que estamos posicionados. Una vez que tenemos definido esto, que se va a resetear en cada iteración, en cada primera iteración que hagamos, vamos a tener nuestro otro ciclo, ¿sí? Que va a ser nuestro segundo puntero. Con el caso particular de que va a empezar en left. O sea, si empezamos de esta forma, o sea, si empezamos en 0, tanto left y right empiezan en el inicio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando descartemos una subcadena, lo que vamos a hacer es mover todo el puntero a la subcadena nueva. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? ABC. Buenísimo. Entonces, una vez que termino en C y entiendo que esa subcadena, ya terminé de recorrer esa subcadena, lo que hago es posicionar el puntero en C. Y ahí empiezo a analizar esta nueva subcadena. ¿Sí? Esa es un poco la idea de los dos punteros para este caso particular. Entonces, desde que right sea igual a left hasta que left sea menor a string.length, hasta que right, ¿cierto? Right sea menor a string.length, voy a sumar right de abajo. Ahí va. Entonces, esta es la idea principal de los dos punteros para este caso. ¿Qué hacemos? Voy a agarrar el current char, ¿sí? Voy a tener una constante definida acá, y esto lo único que va a hacer es devolverme el elemento en el que estoy parado, que es bastante simple, ¿no? Es el string subwrite. Fin de la historia. Ahora, acá es donde empiezo a preguntar si vi este elemento en el mapa, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Si no existe el elemento en el mapa, vamos a ejecutar esta condición. Entonces, si sin chars sub current char, o sea, si no existe, por ejemplo, el elemento A, imagínense que tenemos un mapa de esta forma, ¿no? A que sea true, por ejemplo. B que sea true. Entonces, si el elemento no está en el mapa, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a decir current length más. Está listo. O sea, voy sumando elementos que no existen. Es lo que habíamos hablado al principio. Por otra parte, voy a actualizar mi mapa, como habíamos dicho. Voy a actualizar con el elemento en el que estoy parado. Entonces, sin char current char, esto es igual a true. ¿Qué hace esto? Imaginemos que estamos en la primera iteración. Lo que hace es esto. Pone current length en 1. Imaginen que estamos recorriendo la A, ¿no? A. Y esto lo que hace es decir, A vale true. Ya está en el mapa. Cosa de que si aparece una A al lado, lo que va a hacer es no va a entrar por acá, ¿sí? Porque ya existe la A, entonces deberíamos resetear el mapa y todo lo que habíamos hablado. Esta es la lógica que necesitamos. Por otra parte, lo que vamos a hacer es definir, bueno, longest. Fíjense que longest es como la variable principal, que es la que tenemos que actualizar, determinar cuál es el máximo entre todos los que tenemos, y esto es lo que va a retornar nuestra función, ¿sí? Entonces, el longest va a ser el máximo, más punto max, entre dos cosas. ¿Qué vamos a evaluar? El longest y el current length. Entonces, fíjense que acá tenemos como una especie de bandera, ¿no? Esto es el acumulador, ¿sí? Y esto va a ser el que va a sumar los elementos, o va a sumar la cantidad de elementos de... va a sumar la cantidad de elementos de nuestra subcadena. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Y quedarme con el que tiene más elementos, en definitiva, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese? Y, no sé, el máximo entre el longest, ¿sí? Y el current length. Fin de la historia. Por otra parte, en caso de gallo else, no quiero hacer nada, pero quiero salir del loop. ¿Sí? Eso es importante. Quiero salir de ese loop. Bien. Creo que esto bastaría. A ver, chequémoslo igual por las dudas. Longest substring. Vamos a mandarle esta cadena, por ejemplo. Y vamos a hacer un... y teníamos que retornar el longest, si no me equivoco, ¿no? Return longest. Y por otra parte vamos a imprimirlo. Const.log longest. Bien, vamos a correrlo con node. Node, source, 0.5. Y esto nos devuelve un 4, que es este caso particular en el que estamos parados.
Fijémonos que si le pasamos esta cadena, nos debería volver un 3. Y si le pasamos, no sé, todas letras iguales, por ejemplo, debería volvernos un 1. Si no le pasamos nada, nos devuelve un 0. Fíjense que estamos cumpliendo con estos casos. No veo nada más. Estaría bueno que hagamos unos tests, pero más allá de eso, algo que siempre se habla en las entrevistas es complejidad temporal. Y fíjense que en el peor de los casos, esto va a tener una complejidad temporal O n cuadrado, ¿no? Es decir, estamos iterando a través de 2 ciclos, ¿sí? Todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos del string.length. Entonces, la complejidad n cuadrado. Por otra parte, la complejidad espacial en este caso, fíjense que tomamos una estructura tipo hashmap, en este caso, y le estamos escalando dependiendo de la cantidad de elementos. En el peor de los casos, va a tener la cantidad de elementos que tiene el vector. Por ejemplo, imagínense que tenemos un A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 elementos. Como son todos distintos, esto debería volvernos un 10, ¿sí? Y además, lo que va a pasar es que nuestro hashmap, si hacemos un console log a la salida de esto, console log de SynChars, SynChars es nuestro objeto, pasa que vive en el primer for. Entonces vamos a hacer así, tuki, y vamos a poner un SynChars. Charts Xavier. Bueno, y nos devuelve tuku, todo este hashmap, ¿no? A, B, C, D. Fíjense que el hashmap escala linealmente con lo que es el length del vector. Entonces, para este caso, vamos a tener una complejidad espacial O n. Espero que se haya entendido. Me gustaría que me dejen un comentario con el tipo de pruebas que ustedes harían. Quizás en el otro video podemos sumar las pruebas. Sabemos que tenemos que crear un archivo .test, pero me gustaría que me dejen algunos casos de prueba que les hubiese gustado testear dentro de esta función. Por otra parte, lo que les comentaba, lo que les anticipaba un poco antes, ¿no? En el próximo video quizá vamos a ver el Sliding Window Technique, que es una técnica justamente para disminuir la complejidad temporal de este tipo de doble iteración que tenemos, ¿no? Ya sea de n cuadrado o de n cubo. Esa técnica nos permite agarrar ventanas dentro de nuestro vector o dentro de nuestra lista, si queremos, y ahí optimizar esto para no recorrer tantas veces los elementos. Es una técnica muy utilizada dentro de este tipo de entrevistas para resolver estos problemas, así que hay que aprenderla y está muy piola realmente. Espero que les haya servido, nos vemos en el próximo video y espero que tengan un hermoso día. Saludos.